Hola amigos, bienvenidos como siempre a una nueva entrega de su programa Cara a Cara por TV Venezuela, una plataforma para la información, la opinión, el análisis para los venezolanos que habitamos en este país. Y la noche del día de hoy tengo a una excelente invitada, una persona que es muy querida por mí, además que muy querida por muchos venezolanos, porque lo que ella ha hecho en función de nuestro país, en función de la organización de todos los venezolanos en el extranjero, es algo realmente loable. Les voy a contar un poco de quién se trata. Es organizadora principal en materia de elecciones, voluntaria en organización de elecciones venezolanas en Miami. De hecho, llega a vivir a Estados Unidos en el año 2000. Se declara como una soñadora de la libertad y la democracia en Venezuela. Ha colaborado con el Consulado de Venezuela en Miami en la organización de elecciones no solamente presidenciales, sino también las primarias. Fue la responsable con muchas otras personas en el equipo, pero ella fue una cabeza bien importante en la movilización de más de 8.000 venezolanos a New Orleans en las elecciones pasadas de octubre del 2012 y repitió esa experiencia con 6.000 venezolanos, más de 6.000 venezolanos que acudieron a New Orleans otra vez en abril del año 2013 para ejercer su derecho al voto. Ha movido literalmente, como dice ella, cielo y tierra para colaborar con los venezolanos en el exterior y también colaborar con la Mesa de la Unidad Democrática, y ha trabajado en materia de elecciones por 12 años, lo que la hace realmente una experta. Beatriz Olavarría. Bea, ¿cómo estás? Bien, gracias por invitarme. Gracias a ti por asistir, y de verdad que para mí no me quedé corta en la introducción. Te lo juro que lo dije de corazón, porque yo viví contigo y apenas era un pequeño testigo más de toda la movilización que hiciste, de todas las reuniones, la preocupación en materia de elecciones cuando se hizo la experiencia de octubre pasado y luego nuevamente en abril. ¿Cómo comenzaste tú en toda esta materia? ¿Cómo llegas tú a ser una de las principales representantes de lo que es la organización de los venezolanos aquí en el extranjero? Bueno, la verdad es que cuando te escucho son muchísimas cosas, ¿no? Y muchos años haciéndolo. Hemos tenido demasiadas elecciones, ¿no? Desde que yo estoy aquí en el 2000, casi que nos faltó elegir a la reina de carnaval, ¿no? Entonces eso nos da experiencia, porque a medida de que uno va haciendo, va aprendiendo y pues creas una experiencia casi que sin querer. Como bien dijiste, al principio trabajábamos en apoyo al consulado, quienes eran los responsables de llevar adelante, pero Miami es muy particular porque sin voluntariado no puedes montar el centro electoral porque son votos manuales y necesitas voluntarios en la mesa. 37 mesas por 5 personas, saca el número de personas que necesitas entrenados. O sea, que es particular. No todos los consulados, la minoría requiere voluntariado para montar las mesas, requieren testigos, pero no voluntariado como miembros. Entonces es particular el ecosistema de Miami. Además por la gran cantidad de personas, porque aquí llega también las Carolinas. Exacto, y las Carolinas y Georgia. Georgia. Entonces, sí, es 20.000 el padrón electoral. Cuando yo comencé eran 14 o 12 y así fue subiendo. Demasiado poco para mi gusto, considerando la cantidad de venezolanos que viven en el exterior, pero esa es otra conversación. El 7 de octubre fue muy particular, la verdad es que las primarias fueron diferentes porque no teníamos consulado y no se hacía con el consulado. Sí teníamos, pero no se hacían con el consulado, porque eso fue una movida de la Mesa de la Unidad con el CNE. Okay. O sea que fue particular, fue chévere, la verdad, fue chévere porque llegamos a tener 8.000 personas, fue un poco rápido, pero estuvo muy bien. El 7 de octubre fue un poco diferente, porque la movilización a Nueva Orleans fue algo, de verdad, otro evento totalmente diferente. La motivación, creo que sobrepasamos todas las expectativas. La gente pensaba que íbamos a ir no más de 3.000 personas gatos y terminamos yendo 8. Yo pensé que íbamos a llegar a 10.000. Pero a última hora, el venezolano aquí se activa a última hora. Entonces, a última hora, la activación fue difícil porque no habían vuelos, porque no habían suficiente, porque la gente que se quería ir en avión, porque necesitaba trabajar el lunes, no había previsto ese día extra, o, ¿sabes? Antes o después, no se podía ir en autobús por eso mismo, y pues no se montó. Pero quizás si hubiéramos tenido más aviones, no hay línea aérea.
Es complicadísimo llegar a Nueva Orleans. Mucho más caro ir a Nueva Orleans que ir a Nueva York, por ejemplo. Es absurdo, pero por la poca disponibilidad de vuelos que hay regularmente. No, y también yo siento que no había mucha... Bueno, estaban utilizando ustedes las líneas comerciales, unos que otros aviones que consiguieron con las personas de Aerobotar, sí, que pudieron conseguir ciertos aviones, pagar ciertos aviones para poder ir a Nueva Orleans, pero tampoco había una línea aérea venezolana que pudiera decir, mira, ¿sabes qué? Yo doy mis aviones y ustedes se pueden movilizar, yo les dejo esos días, esos aviones para que ustedes movilicen gente. Tampoco eso... No, eso fue verdaderamente dificilísimo, pero tú lo viviste, la verdad es que una vez ahí, el que fue para allá y el que trabajó en esa experiencia, wow, o sea, eso fue algo de verdad. O sea, mi hija, por ejemplo, de 15 años, ella ese día ella se dio cuenta que nació en Venezuela y que, bueno, más venezolana que la cachapa. Fue algo de verdad especial para ella. Levantarse a las 4 de la mañana, o sea, no sentarse, bueno, tú sabes cómo fue ese día, ¿no? Hasta las 11 de la noche. Fue un día durísimo y lo previo durísimo también, pero ese día fue muy especial. Qué bueno, ¿y tú estás contenta con toda la movilización? ¿Estás contenta con tu trabajo como organizadora? ¿Y estás contenta como venezolana de lo que pasó en las elecciones? ¿Del proceso, cómo se llevó? Bueno, yo estoy satisfecha. ¿Las elecciones locales o las de Venezuela? Las elecciones de Venezuela, las presidenciales últimas, y esto en comparación con las anteriores que tú has vivido. Bueno, esas fueron unas elecciones muy particulares. Obviamente Chávez estaba todavía vivo. Sin duda habían abusos ya desde hace más tiempo en el Consejo Nacional Electoral, pero se había decidido como estrategia no hablar de eso, de la trampa, pues como llamaba la gente, para no incentivar a que la gente no votara. Claro. Yo no estoy muy de acuerdo en esto porque no creo en tabús. Mi vida es bastante clara y con mi familia yo soy una persona muy abierta, pero respeto las decisiones que se toman políticamente y así se decidió en ese momento. Si recuerdas, no se hablaba de abusos del CNE, cosa que el 14 de abril cambió radicalmente. Claro. No quedó otra. La verdad es que no creo que fue una cosa, ay, vamos a decir si esto o lo otro, sino que en vista al desaliento y como estaba el ánimo en general después del 7 de octubre, ahí hubo que salir, como dicen, a calzón quitado y decir, bueno, aquí hay trampa, pero nosotros tenemos que ir igual con la trampa, y se hicieron reclamos formales y la gente entendió dónde estaba la trampa, o por lo menos, ¿sabes? El captahuellas, se hizo un trabajo con eso y la gente, aún sabiendo, asumió la trampa y fue y votó el 14 de abril. O sea que otro panorama del 7 de octubre, ¿no? Eso me gusta más a mí en realidad. ¿Cómo puede pasar ahorita el 8 de diciembre? ¿A quién vamos a decirle que no está truqueado el sistema? Eso es imposible, nadie se lo cree ahorita. Entonces, obviamente la gente tiene una responsabilidad mayor de ir a votar el 8 de diciembre. Tú dices una frase, bueno, y que repetimos mucho, que no elegir ya es elegir. Y muchos venezolanos, lo que tú mencionabas, bueno, no se hablaba estratégicamente de lo que eran las trampas en el Consejo Nacional Electoral, lo que es la trampa del sistema comicial en general en Venezuela. Sin embargo, la gente lo sabe en el corazón. Las personas que se movilizaron en octubre y las que se movilizaron en abril sabían perfectamente en qué terreno estaban jugando. Bueno, es que también los candidatos estaban jugando en ese mismo terreno. Pero ¿qué piensas tú de ese venezolano apático que dice, ¿sabes qué? Yo no voy a seguir colocando o aupando o apoyando ese sistema. Sencillamente yo no voy a votar, no me inscribo, o no me cambio, o no, sencillamente no me movilizo. Bueno, yo, y obviamente muchos de mis amistades lo dicen y lo piensan, ¿no? Y te lo dicen directamente a ti. No pierdas el tiempo, Beatriz. Sí, me critican. Pero eso de cada quien, yo creo que eso es una comodidad, para ponerlo blanca, o sea, eso es una comodidad, es decir, o sea, no vas a hacer el esfuerzo, entonces cómodamente te puedes perfectamente sombrear ahí, ¿entiendes? Que eso es válido, porque está el espacio para que tú digas, ¿sabes qué? Eso está trampeado, no voy a hacer nada. Entonces no eliges, pero elegiste no elegir. Claro. Entonces tú creas, o sea, la consecuencia y la responsabilidad de elegir y no elegir es la misma. Es el problema de Maduro, que no entiende lo que es la consecuencia de asumir responsabilidades y culpa. Entonces, en realidad, eso es como tan débil, culpar. ¿Tú te sientes arrepentida de las cosas que has hecho hasta el momento? Eso me lo vas a responder al regreso de comerciales, que tenemos que hacer una pequeña pausa. Pero después yo quiero seguir ahondando tu experiencia en esta materia y ese contacto que has tenido con tantos venezolanos que te han dicho de todo.
desde lo estás haciendo bien, lo estás haciendo mal, o mira, no seas gafa, Beatriz, olvídate de esto. Ya regresamos. Y bien amigos, continuamos en Cara a Cara con Beatriz Olavarría, amiga de la casa, pero además una conversación súper amena contigo. Hablar contigo es realmente sentirme en Caracas. Yo estoy aquí en Caracas con todo tu acento y con todas las cosas que dices. Fíjate, en el anterior corte tú me mencionabas que hay muchas personas que te dicen, Beatriz, lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal, o sencillamente deja eso. Si la gente no se moviliza, eso no es problema tuyo, lo hiciste tú y ya, con tu conciencia. ¿Cómo ves tú la organización de los venezolanos en el extranjero? ¿Somos difíciles para organizarnos? Bueno, la primera parte, la verdad es que suena arrogante, pero a mí no me importa lo que me dicen, la verdad es. Yo hago lo que hago con un objetivo muy claro. Siempre hay quienes te dicen y después dicen, si dicen de ti algo bien debes estar haciendo. Entonces, tú sabes, te puedes acomodar en cualquiera, pero en realidad yo no estoy en un concurso de congenialidad aquí, tú sabes. Yo tengo un objetivo súper claro y creo, así me parece, que mi aporte es mucho más grande que quizás muchos errores que he cometido o cosas que no debo haber dicho, pero mi aporte es definitivamente mayor, satisfacción absoluta. A mí nunca me queda nada por dentro. Yo me despierto al día siguiente adolorida y acautada y todo, y nunca me queda nada por dentro. Sí hay un sacrificio, como dices tú, de la familia y tal. No me gusta ni siquiera mencionarlo. Yo he tenido que dejar muchísimas cosas a un lado. ¿Cómo qué? Bueno, trabajar a tiempo completo, por ejemplo. Yo he estado en situaciones que he aceptado trabajos pagos, porque esto no es pago, ¿no? Esto es masoquismo puro, no mentira. Esto es voluntario. Yo he dejado trabajo después de las primarias, no se preveía el 7 de octubre y yo comprometí en trabajo y tuve que, con toda la pena del mundo, decirle, mire señor, yo de verdad, qué pena en usted, voy a quedar malísimo, pero mi prioridad es esto. Y además una elección tan complicada como la del 7 de octubre. Yo decía en el consulado de Miami, y hay muchísima gente que hubiera podido asumirlo, pero yo tuve que asumir tiempo completo desde más o menos desde que se anunció hasta el 7 de octubre, tiempo completo, fines de semana, días de 18 horas. Fue bien complicado, pero eso es mi alternativa. Yo escogí hacer eso, therefore, yo no le saco eso a nadie en cara. Definitivamente muy satisfactorio. Para mí, mi familia que ha sacrificado igual, sumamente satisfactorio. Los resultados es que mis hijos son, aunque mi hija, la que te mencioné anteriormente, se vino a los 3 años, es muy venezolana y siente, o sea, le encanta. Y tiene el sueño de volver, así que con eso te digo que para mí ya eso valió la pena. Claro, ese sueño que tú le has mantenido vivo también. Ese es su país. Claro. O sea, nosotros somos inmigrantes. No tengas la menor duda, aunque tengas el pasaporte americano. Tú naciste en Venezuela. Donde sea que vivas, tú eres un inmigrante. Un país que te acoge. Puedes usar todas las descripciones y los agradecimientos, pero eres un inmigrante. La realidad es que tu país se cae. Esa es la parte que es inaceptable de tener 20.000 registrados en Florida, donde, bueno, los números varían de 250.000 venezolanos, 100.000, muchos son ilegales, nos han hecho todas las trabas, no tenemos consulado. Hace 2 años, pero hace 2 años todavía éramos 20.000 y teníamos consulado. Y tú ibas al consulado, había muchísimas personas haciendo diligencias personales y no se registraban. Entonces, ahí es donde tú dices, y cuando vienen las elecciones, todo el mundo empieza a llamar y a escribir, ¿y cómo hago para registrarme? Pero ya el tiempo se pasó. El tiempo ese se pasó. Ahorita, ¿cómo haces para registrarte? No tienes consulado, tienes que ir a otro consulado. Claro. Pero hay gente que se las está arreglando, van a otro consulado a sacarse pasaporte. El hecho es que nos hemos acomodado a no tener consulado. De alguna manera, alguna diligencia estás haciendo y conseguiste la forma. Como consigues la forma, consigues la otra.
La cuestión es el interés, verdaderamente el compromiso. Hay gente bellísima y la verdad es que yo me enfoco en los bellísimos, en los que no, nada. ¿Cómo ves tú el comportamiento? ¿Crees que lo del 7 de octubre, esa movilización, todo ese movimiento de preparación pre y el post también que vino después de esa noche del 7 de octubre, como que nos movió las fibras? O sea, ¿tú crees que el venezolano cambió un poco esa percepción y está tratando de hacerlo mejor? Porque tenemos que tomar en cuenta, y eso no es mentira para nadie, la apatía que teníamos siempre con las elecciones, incluso estando en Venezuela. Un domingo de elecciones era un domingo para irse a la playa, era un domingo libre, era un domingo que tú decías sencillamente, mira, yo voy a votar, y hablamos de las elecciones como quien habla de una carrera de caballos. Sí. Ganó el mío mejor, no es que yo me fui a la romería de este color o de la romería del otro color, etcétera, ¿no? Esa conciencia de elecciones en el venezolano, ¿cómo la has visto tú en este paso del tiempo? A mí esa parte es una de las cosas que me parece que este gobierno nos ha regalado a los venezolanos. La conciencia política, el involucrarse, eso no existía. En mi época, yo nací en una familia bastante política y eso era una raya. O sea, era verdaderamente una raya. Y tú sabes, y si habían además cuestiones públicas, peor aún. Ahorita, ¿quién se horroriza con cuestiones públicas? Nadie, ¿no? No estamos todos involucrados en política, todos, absolutamente todos, los de un lado, los del otro, los niní, los de acá, los de allá. Eso es lo mismo. ¿Por qué? Porque hay esa concientización de la que tú estás hablando, que nos regaló este sistema, que nos la regaló porque no la había. Y parte de la razón de la cual llegamos a este gobierno es porque no la había. Esa misma concientización está en el exterior. Lo que pasa es que hemos tenido una migración terrible, ¿no? De Venezuela, y los venezolanos que han salido estaban los más recientes, en los últimos 10 años, han estado o fueron perseguidos, ¿sabes? O los asaltaron hasta nomás, huyeron. Entonces hay otra percepción del que antes no salía por huir, salía a estudiar y volvía. Salía no sé qué, el de ahorita, el venezolano que huye. Entonces, ahí hay dos factores. El que huye está o bravísimo y se inscribe al llegar porque dice, estos tipos me hicieron irme, pero yo me regreso. O el que huye dice, yo no quiero saber. ¿Sabes? Eso es como la avestruz que mete la cabeza debajo de la tierra, aunque le pase el camión por encima. Claro. El que dice, no quiero saber más nada de Venezuela. Yo pienso que esos son los dos venezolanos en el exterior ahorita. Tenemos más activados aún a los molestos, y tenemos que activar a los que están picados de culebra y quizás no accionan. ¿Cómo ves tú la organización del venezolano? ¿Cómo comenzaste? Ya me hablaste un poco del padrón electoral. Antes del cierre del consulado seguíamos siendo 20.000, todavía somos 20.000. Lo que nos referimos solamente al padrón de Miami, o sea, que es la Florida, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. Que, bueno, en las elecciones pasadas creció porque estábamos sumando también a la gente de New Orleans, fue muy poco pero fue muy poco, ¿no? Sí. La cantidad. Seguimos con 19.544. Ok. Ahora, cuéntame cómo cómo comenzó esa organización de los venezolanos. Ya sabemos que hay algunos que sí, algunos que no, pero ¿cómo ha sido la organización para que ustedes lleguen a, por ejemplo, a la Mesa Democrática, al movimiento que hicieron los jóvenes? Por ejemplo, gente como Vanessa Durán, con el voto donde sea, o gente como Ero Votar. Todo eso, ¿qué pasó? ¿Cómo llegaste tú a unir esas fuerzas? Siempre ha habido voluntariado que ha ayudado en las elecciones en Miami, ¿no? Pero como te expliqué al principio, los voluntarios son indispensables en las elecciones en Miami. Era muy difícil para el consulado, no tenía personal. Entonces siempre había, tú sabes, uno que otro que decía, sí, yo ayudo. O sea, era espontáneo. Han habido cantidad de organizaciones espontáneas que se creaban para atender las elecciones. Pero eran paralelas y de alguna manera confundían la información también. Eran paralelas, no estaban tan... el internet no era algo que se manejaba como se maneja hoy en día. La información era mucho más difícil de difundir, etcétera. ¿Sabes? Era mucho más difícil. Pero siempre había gente que ayudaba. Y entonces, bueno, esos grupos fueron creciendo y muchos nos fuimos quedando. Se hacían...
por ejemplo, se le pedía al consulado con prensa y tal, y se hacían unos zaperocos para registrar, entonces él salía y decía, no tenemos gente para registrar, y salíamos no sé cuántos voluntarios, pasamos meses yendo todos los días porque él nos dio las oficinas, no sé qué, o sea, se hacían cosas, pero no era un grupo fijo. ¿Cómo captas voluntarios? ¿Te llegaron sencillamente? Bueno, uno los va a organizar, o sea, van llegando, es espontáneo al principio, entonces tú vas organizando, entonces tú vuelves a las elecciones, la gente siempre decía, cuando yo recibía un correo de Beatriz Olavarría, ya sabía que venían unas elecciones, porque yo no vendo coco a nadie, yo no uso la dirección para nada, más que para el interés que es electoral, el mío, porque claro, para mí el derecho de votar es valiosísimo. Entonces yo no irrespeto nada, o sea, tú me das eso para mí y eso es para eso. Entonces, bueno, obviamente yo tengo una respuesta enorme de la gente porque no vendo coco. Entonces cuando envío, pues es algo puntual y de cooperación de voluntariado, ¿no? Que tiene que ver mayormente. Ahorita me he expandido un poco porque sin información desde Venezuela se nos pide, tú sabes, para difundir, pero es poco lo que yo hago en ese sentido. Tengo una página y se hace a través de ahí, pero yo no mando esos correos masivos. El hecho es que se fue organizando ese voluntariado, entonces se crearon los asidos, los que se encargaban de esto y otro, y luego vino la Mesa de la Unidad, de la cual, bueno, fui parte desde un principio, sin entender mucho. La verdad, no apostaba a que fuera tan sólida como es hoy en día, en ese momento. O sea, para mí no era... No pensé nunca que íbamos a tener una tarjeta única como tuvimos el 14 de abril. Por eso te digo que eso nos los ha regalado el gobierno, ¿no? Esa, tú sabes... La conciencia, la unión. La conciencia de unirse y lograr eso, ¿no? Y bueno, desde entonces... Estaba identificada. La comunicación de la información que se difundía aquí con respecto a Venezuela era difícil de conseguir también. ¿El gobierno ha filtrado? ¿Era difícil comunicarse con el Consejo Nacional Electoral? ¿O? Sí. Siempre. No, definitivamente, sí. Mismo con los consulados, con Nueva Orleans fue todo un... Cuesta arriba. Sí, porque es que no había ninguna comunicación. Bueno, tú lo sabes, no atendían teléfonos, o sea, era muy difícil. No se nos hacía fácil de todas maneras, ¿no? Pero mucho más fácil de lo que es ahorita, ¿no? Ahorita, porque no tenemos consulado, claro, básicamente. No tenemos consulado hace 2 años. Tenemos que hacer una pequeña pausa, Beatriz. Al regreso, Consejo Nacional Electoral, resultados de elecciones de diciembre y un poco cuál es la organización que en este momento, y si tú crees que el consulado, la Mesa de la Unidad puede hacer algo para la apertura del consulado. Eso lo vamos a ver al regreso de comerciales, no se vayan. Bien amigos, continuamos en Cara a Cara con Beatriz Olavarría, tocando el tema de las elecciones, la organización de los venezolanos en el extranjero. Ya me has dicho mucho de lo que tú has sacrificado, aunque tú no lo llamas sacrificio, lo llamas una entrega, para ti es una prioridad el hecho de votar y de incentivar a las personas. Pero cada día vemos que en el gobierno de Venezuela no tenemos ni siquiera la facilidad, Beatriz, no tenemos ni siquiera la ayuda para poder hacer. Aquí hacemos unas elecciones, aparte que en el extranjero siempre las elecciones son manuales, pero también nos encontramos con trabas y trabas y trabas, que hace pensar a las personas, mira, ¿sabes qué? Yo no quiero votar más, yo no voy más para eso, no me organizo. ¿Te acuerdas el evento que fuimos en donde vimos el documental de Tiempos de Dictadura? Las personas que decían allí, mira, para que me vuelvan a robar el voto yo no vuelvo a ir. Entonces, ¿cómo ves tú esta situación? ¿Cómo la analizas? ¿Y cuál es el mensaje que tú, indistintamente a la persona que está inscrita o no, tú tienes? Bueno, yo creo que hay que votar siempre, siempre, siempre hay que votar. El que deja el espacio vacío habilita, además que ese es tu derecho y tu deber, siempre, elegir. O sea, en toda situación hay que elegir. De nuevo, para mí es una comodidad decir, ay, bueno, pero que sí es. Ha sido de todas maneras.
No creo en elecciones simbólicas y ese tipo de cosas que hay gente que propone eso. Nada que ver, nada que ver. Definitivamente el CNE está tomado, como todos los poderes, pero igual en Venezuela van a haber elecciones. Que el 8 de diciembre hay que votar. ¿Se nos pasó el tiempo? No se nos ha pasado el tiempo. Todavía no se nos ha pasado el tiempo. Y hay una responsabilidad. Estamos a esto, estamos a esto. Ah, pero es que de todas maneras me van a robar el voto. Pero haz que te lo roben. Pero es que si tú no votas, ¿quién te va a robar qué? Claro. ¿Entiendes que tú tienes que que haga el otro el esfuerzo? ¿Se lo tienes que hacer más difícil o no? ¿O se lo va a entregar? Se lo puedes poner papita, ay, déjame darlo en blanco, para que alguien le ponga la huella. No puedes hacer eso, pero es que después no te quejes. Pero es que los que menos son los que más se quejan, ¿no? O sea, para mí, te puedes quejar después de que vote. Entonces, puedes decir lo que tú quieras, pero por lo menos te tomaste la molestia en votar. Aquí en el exterior, bueno, no tenemos consulado. Yo veo, bueno, gracias al regreso del señor Ortega, Calixto, creo que veo más difícil que nos abran un consulado, ¿no? A ellos no les interesa para nada. Es un atropello, es un atropello, de nuevo es un atropello. Nosotros tenemos derecho a tener un consulado. O sea, es así. Y si no, tienen que venir. El CNE tiene la potestad de venir y montarnos un centro electoral aquí. Eso preguntar, porque muchas personas decían, claro, es que no hay elecciones porque no hay consulado. De hecho, tratamos de manejar perfectamente esa información en la época de las elecciones, porque ciertamente es un derecho que nos han violado porque no tenemos ningún tipo de contacto consular. O sea, si queremos una partida de nacimiento, si queremos registrar algún tipo de partida de matrimonio, de divorcio, etcétera. Cualquier tipo, exacto, fe de vida, pasaporte, o sea, cualquier evento consular no lo podemos hacer aquí en Miami, tenemos que irnos a Washington, tenemos que ir a Nueva York o tenemos que irnos a New Orleans. ¿Cómo es eso, el manejo, el consulado con respecto a las elecciones? Nada que ver. En realidad eso no tiene nada que ver. Yo no sé si te acuerdas, pero el 7 de octubre y el 14 de abril ellos mandaron un avión de gente para las mesas electorales. Lo puedes mandar para Miami, te sale creo que más barato que ir a Nueva Orleans. O sea, para ellos mandar un avión de 200 personas, pueden hacerlo perfectamente ahí. Si te diste cuenta, en Nueva Orleans ellos mandaron unos rectores. También pueden mandar los rectores a Miami. O sea, es más, tú me dijiste en una oportunidad que con una persona del Consejo Nacional Electoral y todo el voluntariado que se había tejido aquí en Miami, perfectamente se podían hacer las elecciones en cualquier lugar, ¿no? Y ellos no pierden el control, porque ellos mandan a sus voluntarios y los ponen de presidentes de mesa. Listo. O sea, no es una cuestión de que, nosotros se las hacemos. No, 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 no. Ellos pueden hacer lo mismo que hicieron en Nueva Orleans. No es que Nueva Orleans no estaban preparados para ese gentío tampoco. Y ellos igual tuvieron que llevar la figura del cónsul es relativa. La única que hace el cónsul es averiguar el local, tú sabes, y ese tipo de cosas. Logística de party planner, pero no tiene nada que ver con realmente Consejo Nacional Electoral. Eso, alguien puede venir para acá, conseguir el local y mandar. O sea, además eso nos corresponde y eso lo pedimos muchísimo el 7 de octubre, no sé si tú te recuerdas, lo pedimos hasta no más, pero obviamente ellos, pero nosotros nos vamos a verdaderamente quejar por eso cuando en Venezuela eso es un chiste al lado de los atropellos que hay allá a diario. Claro. O sea, no es que no nos quejemos, pero en realidad en ponerlo dentro de una perspectiva real, bueno, no, mira, nos mandaron para San Francisco, vamos a San Francisco. O sea, si es a San Francisco, a San Francisco. Por lo menos en San Francisco podemos votar, ¿no? Hay gente que no puede comprar leche, hay gente que no llega a su casa. O sea, los problemas nacionales son tanto más graves que el hecho de movilizarnos. Que el hecho de movilizarte verdaderamente da rabia, yo entiendo, puedes ponerte bravísimo y todo, pero vas. Pero además que tú has dicho algo que es bien importante, los problemas de nuestros familias, de nuestros compañeros venezolanos, son mucho más graves, como dices tú, no llegar a la casa en la noche, no poder comprar las cosas de la canasta básica, medicinas, bueno, ni papel del baño, etcétera. Que una movilización, por más costosa que sea, por más trabajosa, por más cansona en ese autobús, muchas personas lo hicieron con todo el amor del mundo. O sea, es que yo recuerdo ese espíritu que se vivió en Nueva Orleans y no tiene comparación, no hay palabras. Dime tú el 14 de abril con ese
palo de agua que estaba cayendo y no permitieron que los autobuses se estacionaran cerca, sino al fin, no sé si te recuerdas, sí, a las 6 de la mañana con aquel frío, pero literalmente, y los señores mayores en sillas de ruedas, tocan a los voluntarios sacándolos de los autobuses y bajándose. O sea, eso de verdad. Yo creo que en Venezuela es difícil que tú veas un ánimo tan grande. La gente dice, bueno, fueron menos el 6 de abril. No, vale, acabábamos de tener el 7 de octubre y eso cuesta dinero. Eso aquí cuesta dinero. La vida no es fácil, ¿no? Yo te vi derrumbarte en una oportunidad, claro, con el avión, el último avión que no iban a dejar votar. Por eso te hago la pregunta, ¿qué sentiste en ese momento? Bueno, es que hubo tanto trabajo para eso. Yo fui la última persona que voté ese día y traté de estirar la cuerda, pero obviamente no fue fácil. Y bueno, cuando yo salí del centro y me di cuenta, o sea, porque por supuesto a mí, yo sabía dónde estaba el avión, y me di cuenta que el avión no iba a llegar cercana a la hora. Bueno, es que de verdad me dio una tristeza horrible por la gente que estaba adentro, por todo el trabajo anterior. Esos fueron fondos levantados con muchísimo trabajo. Me dio una profunda tristeza. La verdad es que fue así como, no puede ser. O sea, no era por el número de votos más o menos, verdaderamente, sino era en sí por la persona. Por el esfuerzo. Bueno, tuviste la belleza cuando llegaron, una belleza, la verdad. Bueno, no dejaron votar a algunos. Pero la mayoría, yo creo que al final había una disposición involuntaria por parte del cónsul, porque era feísimo dejar unos más que unos handicaps sentados en la puerta. Eso se veía tan feo que es que ahí no había buena prensa. Entonces no creo que fue muy voluntaria la disposición, pero la había. Pero bueno, se crearon unas situaciones ahí de empujones de puerta. Mesa de la Unidad, elecciones de diciembre. ¿Qué se está haciendo? Aquí en Miami. Bueno, básicamente en el exterior no se puede votar en las municipales, ¿no? Sí. Pero estamos apoyando, tratando de incentivar a las personas a votar. Estamos clarísimos de que en Venezuela los registrados en el exterior son una parte importante de los votos, ¿cómo se llaman? Los que no votaron, la abstención. Nosotros somos un número importantísimo. Si tú consideras que hay 1 millón de venezolanos que viven afuera y que la gran mayoría, si solo 100.000 están registrados, ya tú entiendes todo lo que está registrado en Venezuela, que no se han cambiado. Sí. Eso es un número enorme en ese porcentaje de abstención, ¿no? Y esas personas están registradas en Venezuela. Y ese es un porcentaje enorme, no solamente en la abstención, sino también que pueden marcar una diferencia. Pueden marcar una diferencia, y además que el CNE maneja la data y sabe que no viven en Venezuela. ¿Cómo sabe? No porque saben dónde tú vives, porque tú no fuiste a tales y tales y tales y tales elecciones, luego fuiste al 7 de octubre, pero no volviste al 14 de abril, porque probablemente con el gasto del 7 de octubre, o fuiste el 14 de abril, vives afuera. O sea, claro. Sin duda vives afuera, ¿no? Entonces, o sea, te hace sumamente difícil, pero vives afuera. Entonces, ahí hay un manejo de esos votos, ¿no? Se está creando una campaña que se saca la semana que viene de cuida tu voto, mi voto es mío, o tu voto es tuyo, o solo tuyo, o no di que no al voto chimbo, tú sabes, una cantidad de... pidiéndole a los venezolanos que están afuera, que no van a poder ir a votar el 8 de diciembre, que se registren para empoderar al testigo, ¿verdad?, en que esté pendiente y mosca en tu centro. Porque pasó el 7 de octubre y el 14 de abril que tú viniste desde fuera a votar a Venezuela y no pudiste porque ya habían votado. Es verdad. Tenemos que hacer una pequeña pausa, Bea. Al regreso vamos a hablar un poco de esta Venezuela que todos queremos, esta Venezuela que te ha sacado sangre y lágrimas desde el exterior con todo este voluntariado, pero también a todos los venezolanos que aspiramos tener y regresar a ese país que dejamos pero que no dejamos de soñar. Al regreso.
A la hora de decorar, amoblar, darle color y vida a cualquier espacio en su casa u oficina, le invito a que piense en Caligaris Miami Store. Caligaris es una tienda que le ofrece lo mejor del diseño y la elaboración italiana en sillas, mesas, sofás, juegos de cuarto, de comedor, accesorios y mucho más. Por 90 años, Caligaris ha sido excelencia en la elaboración de piezas para su hogar. Caligaris ahora está aquí también en Miami, donde tienen la oportunidad ustedes de acudir para disfrutar de lo mejor en asesoría de muebles y decoración. Caligaris Miami Store. Y bien amigos, ya estamos en la parte final de esta conversación con Beatriz Olavarría y son muchas las anécdotas que pudiéramos contar, Beatriz, de esos días del 7 de octubre, del 14 de abril. Personas que de repente emitieron su último voto porque hicieron hasta su último esfuerzo y entre ese lapso, bueno, ya murieron. Yo conozco el caso de una persona que hasta se perdió con Alzheimer. Con Alzheimer llegó y se montó en uno de los aviones de Aerobotar y esos chicos que hicieron un trabajo espectacular, lo identificaron y así fue como pudimos saber que él se tenía que regresar en ese avión, pero él estaba perdido en el aeropuerto. Entonces, puntos como esto es lo que nos hace pensar en todo el esfuerzo, en todas las ganas, en todo el amor, en todo el corazón que hemos puesto los venezolanos para llegar a las urnas de votación. Quiero preguntarte, tú como venezolana, ¿qué sientes después de todo, de haber participado tan activamente en todo esto? ¿Y cuál es el futuro que tú quieres ver en tu país? Bueno, fíjate, el beneficio, y no te lo respondí antes, el beneficio que estos sentimientos que tú has dicho, que se multiplicaron lindísimamente, la energía era sensacional, que por ejemplo, los jóvenes de Aerobotar, los jóvenes de Botón donde sea, y muchos jóvenes, nosotros teníamos más de 500 voluntarios afuera, no sé si te recuerdas, sí, que decía voluntario 7 hoy, así. Y todos estos jóvenes que se han activado en estas situaciones, muy particular en estas situaciones. En otras elecciones en Miami sí, pero es que estas eran el esfuerzo en la vida para hacer las cosas es lo que realmente le da valor a la cosa en sí. Claro. ¿Entiendes? Entonces el esfuerzo de ir a votar y la energía fue verdaderamente única, ¿no? Si vamos a San Francisco no te digo, ¿no? Es lo que va a suceder con la energía, pero esos jóvenes, todos los que trabajaron, son quienes hoy en día están súper involucrados, pero así como dicen, y han contagiado una cantidad de otros jóvenes que están involucrados. Eso no se veía hace 10 años. Hace nada, eso no se veía. O sea, que para ti hemos ganado, aunque se hayan perdido algunas elecciones, o que se hayan perdido las últimas elecciones, con el fraude, con la trampa, con las huellas, con las no huellas, etcétera, ¿hemos ganado como pueblo? Sin duda alguna. De verdad que eso es uno de los beneficios que cuando los jóvenes en Venezuela, igual, mira la cantidad de jóvenes, yo he ido a talleres que dan allá, una belleza, donde tú los ves, además informadísimo, con la historia pasada. Eso no lo había, Natalia, eso no lo había. Eso es lo que cambia un país y eso es lo que va a cambiar nuestro país. Más temprano que tarde, y eso es lo que va a cambiar el país. Y creo que había que llegar al momento de ser mayoría consciente, consciente y activa, y creo que ese momento está a la vuelta de la esquina. ¿Cuál es el futuro que tú como venezolana quieres ver en tu país? ¿Qué es lo que recuerdas? ¿Qué es lo que más añoras? El jugo de guanábana. Sí, aquí es muy malo porque es puro congelado. No, nada, es lo mismo. Y el níspero, qué divino, qué fruta tan rica. Bueno, yo creo que va a ser un proceso difícil. Yo creo que esa Venezuela que nosotros dejamos no va a volver, pero va a ser otra, con cosas muchísimo mejores. Y otras que las recordaremos como podemos recordar el teléfono. ¿Te acuerdas el teléfono? Ese que estaba enchufado. El gris de la CanTV. Exacto, eso ya no existe. Pero está bien, hay cosas nuevas y será una Venezuela yo pienso que cuidadosa. Una vez que logremos el gobierno tendremos que ser parte de la oposición porque así funcionan las cosas. Todo tiene que ser competencia, es decir... De control y vigilancia. Claro, la frase, como me dijiste antes, la frase más
que yo más me encanta en Venezuela es el que no llora, no come. O sea, tenemos que estar todo el tiempo llorando para que las cosas se den y para que las cosas sigan siendo lo mejor. Aquí el que no existe un monopolio. ¿Por qué? Porque todavía no tiene competencia. Tú dices que tu hija, a pesar de que se vino de 3 añitos, es más venezolana, como dices tú, que la cachapa. ¿Cómo has mantenido esa cultura? ¿Cómo has mantenido en tu casa? Aquí es Venezuela. De hecho, he ido a tu casa, he visto las banderas, he visto toda la movilización, tu esposo, tus hijas. ¿Cómo has visto tú esa cultura, ese mantenimiento de nuestro venezolanismo aquí? Fíjate que yo no atosigo a mi familia en ese sentido. Yo viví en una familia política y fui atosigo, o sea, picada culebra, pues para decirlo así. Me tomó un tiempo involucrarme voluntariamente, ¿no? Porque de verdad al principio, tú sabes, uno... Quieres mantenerte a distancia. Que se pone pesadito, ¿no? Yo he tratado de no hacerlo. Yo igual soy católica y voy a misa y educo a mis hijos en ese sentido, pero yo no obligo a nadie, todos los domingos, todos zapatos. No hago eso tampoco. Yo creo que eso crea una reacción innecesaria y que cada quien es libre. En algún momento les entrará, como dice, le hará clic. Y a mis hijos le ha hecho clic. Hay uno que me falta que le haga clic verdaderamente, pero les ha hecho clic. Como mi hija habla, a ella le traumatiza el acento que tiene. Inevitablemente tiene acento, habla perfecto. Y cuando se pasa unas semanas en Venezuela llega diciendo, tú sabes, chamo, patilla, cambú. Sí, la de moda, porque es que ya ahorita... Han cambiado, ¿verdad? La jerga. Entonces de repente dice unas cosas que tú dices, eso es lo que se está diciendo, ¿no? Pero lo dice con Ellos acento. Mantienen el contacto con Venezuela todo el tiempo, viajan. Sí, y saben lo que está pasando, sí, sin duda. Y les preocupa, actually. Ahorita preguntan. ¿Cuál es esa condición o esa situación que te emociona positivamente al pensar de Venezuela? Cónchale, todo. O sea, yo aterrizo en Venezuela y no hago sino reírme. Soy feliz cuando voy a Venezuela. Y no es particularmente mis amigos, que tengo amigos aquí valiosísimos, gente chévere. Es todo, es que no sé, hay algo como que llama, como dicen, la tierra llama. Hay algo que llama eso. Y es horrible como está la situación en Venezuela ahorita. Y ves el abuso y constantemente y tal. Y la gente ha cambiado. No vamos a repetirlo, pero para ejemplo, lo sucedido con el camión que se volcó. Sí. La gente ha cambiado. Ya esa amabilidad entre nosotros mismos no la hay muy visible. Entonces yo llego, sí, gracias, 1 millón, sí, gracias, que tengas buen día. Entonces, hay un momento que la gente se voltea y dice, ¿qué? Porque te das cuenta que no es lo común. En Caracas particularmente, porque bueno, es que tienen que estar intoxicados, ¿no? ¿Y qué es lo que cuando piensas en Venezuela te emociona negativamente? ¿Un poco esto, cómo hemos cambiado como pueblo, la amabilidad? No, es definitivamente el gobierno. O sea, tú dices negativo y el rojo sale, aunque me encanta el rojo, y me lo pongo, porque no es de ellos. Pero te hierve la sangre. Sí, me hierve la sangre, no, o sea, qué horror, de verdad que eso tiene un juicio más allá de esta tierra. ¿Tienes alguna melodía o algún sonido especial que recuerdas de Venezuela? Te vas a reír, pero es en serio, los perros ladrando en la calle, en la noche. Los perros ladran todo el tiempo. Sí, porque allá. aquí no. por lo menos en Miami no hay perros. No, es que en la calle no. No, además que te llaman a la policía. Aquí tu perro sale y ladra una noche y te llama la policía. No hay perros ladrando. Pero allá tú te duermes y oyes, entonces y ladran, todos los perros ladran. Todo el mundo tiene perros por seguridad. Entonces es una cosa que llega un momento que hasta te arrulla. ¿Cuál profesión hubieras intentado de no haberte dedicado o qué otro voluntariado te hubiera gustado hacer si no te hubieras abocado tanto como lo haces, que lo haces muy bien, en materia de elecciones? ¿Hay alguna otra situación que te toque la fibra? A mí me encantan las obras sociales y la concientización de eso me encanta. Todo lo que es obras sociales dentro del grupo de jóvenes, hay un grupo de jóvenes muy abogados a eso y me encanta lo de ahora crear conciencia. No es una cuestión de cifrinos o de ricos, ¿no? La conciencia de social que tiene que haber. Eso tiene que ser parte del cambio, ¿no? Y eso a mí me encanta. En una frase, ¿qué es lo que quisieras escuchar una vez llegues a Venezuela, una Venezuela libre y diferente? No entiendo la pregunta. ¿Qué es lo que primero quisieras escuchar que te dijeran?
alguien en el aeropuerto o escuchar una vez que te bajes a Venezuela y haya un cambio de lo que tenemos en este momento? Bueno, lo que más me encantaría escuchar es que se cambió el gobierno, sin duda alguna, ¿no? Un bienvenido, un buenos días. Sí, un bienvenido, pero bueno, eso viene con el entrenamiento un poco de McDonald's, ¿no? Eso cuando lo oyes por ahí, pero básicamente escuchar que los niños están en los parques, escuchar que la gente, tú sabes, tiene un poquito más que se ría. De libertad, sí, se ría. Beatriz, muchísimas gracias. Se nos agotó el tiempo lamentablemente, pero ha sido una conversación divina y yo te quiero hacer entrega de esta rosa, la rosa de cara a cara, una rosa blanca, ¿no? Simbolizando la paz, la armonía, esos niños que están en las calles, los niños cuando yo recuerdo siempre los 25 de diciembre salían con sus juguetes a los próceres o a las plazas públicas a disfrutar, ¿no? Y había alegría, había felicidad, había camaradería, ¿no? En los venezolanos, y te la quiero entregar como prueba de que esa Venezuela es posible, que no solamente la vamos a tener en sueños, sino que pronto una muy buena realidad. Claro que sí. Gracias por haber venido, mi vida. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Ya ha sido todo por el día de hoy, pero será hasta una próxima oportunidad en Cara a Cara por TV Venezuela.